Bienvenidos, chicos, a un día más de Aprendo en Casa. Y hoy les acompañaré en esta nueva experiencia de aprendizaje. ¿Quién les habla? Miss Kelly. Y hoy con el área de comunicación. Pedimos a Dios, comienzo este día con la confianza puesta en ti. Conmigo estás y me guiarás en justicia y verdad, en fortaleza y bendición. En esta semana 24, que estamos trabajando, cuidando nuestra salud, cuidamos a nuestra familia, actividad, leemos para informarnos. Nuestra meta, identificar la calidad de los textos. Redes sociales, textos científicos de páginas web o repositorios, por las fuentes que los presentan. La competencia del área, lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Y vamos a empezar. Ten en cuenta lo que leímos el día de ayer. Cómo reconocer textos confiables. Y veamos este mensaje. Tenemos la cura. ¿El coronavirus tiene cura? Un viejo médico chino lo comprobó. Ya muchos se han curado con este remedio. Coloca 8 dientes de ajo picado en 7 tazas de agua que hierva. Coma y beba el preparado antes de dormir. Actúa de noche. Salvemos la vida de todo el Perú. Compártelo. ¿Has escuchado hablar alguno de tus familiares sobre este mensaje o alguno parecido que le llegó al celular por medio de un mensaje de texto? Pregúntales si algo sobre esto les llegó o no. ¿Qué tomarán en cuenta los receptores, es decir, quienes reciben el mensaje, para reenviarlo? ¿Qué crees que piensen? Que puede ser verdad, por eso que lo vuelven a reenviar. ¿Tú qué crees? Excelente. Entonces vamos a ver ahora este texto. Y dice ahí, atención Perú y Latinoamérica. Es responsabilidad del OMS, Organización Mundial de la Salud, difundir los descubrimientos más recientes para combatir juntos el coronavirus COVID-19. Y en este texto nos hablan de que masticar el kion, es decir, el jengibre, puede retrasar los efectos del virus en la garganta. Este producto tiene enzimas que al salivar, al digerir el kion, producen un compuesto que disminuye la posibilidad de infectar o padecer de forma grave esta enfermedad. Si ustedes observan aquí, nos dice cómo y cuándo el kion debe ser consumido, quién dice esto, y también una institución, nombran aquí el Ministerio de Salud. Y yo te pregunto, ¿has escuchado hablar a algunos de estos familiares sobre estos comunicados o alguno parecido que le haya llegado por alguna red social? Si es así, pregúntales, a ver si conocen. ¿Han puesto en práctica algunas de estas recetas caseras para cuidarse del coronavirus? Si leímos el mensaje y ahora el texto, ¿has escuchado hablar? ¿Qué datos del comunicado podrían generar confianza en sus lectores? ¿Recuerdan lo que leímos el día de ayer sobre tener en cuenta 4 puntos importantes, que eran el especialista del tema, si era del Instituto del Estado, que es el MINSA, o un organismo internacional, o alguna universidad de prestigio? Bien, chicos, ¿han puesto en práctica algunas de estas recetas caseras para cuidarse? Bien, después de haber leído el primer mensaje y este texto, la pregunta es, ¿estos textos serán verdad? ¿Serán fuentes confiables? ¿Cómo definimos esto? No es fácil determinar qué información es confiable cuando hay
tanta que circula sobre todo cuando se desconocen aquellos criterios que orientan la confiabilidad de una comunicación. Entonces, vamos a ver ahora, ¿tú qué piensas? ¿Que los textos que leímos eran verdaderos o eran falsos? Dime. Exacto, son falsos. Y ante estas situaciones, como hemos leído este mensaje y hemos leído también este texto, la Organización Mundial de la Salud, OMS, con la autoridad que se le confiere, desmiente categóricamente en su página web 1 y a través de diversos medios de comunicación estas creencias y otras que se difunden. Entonces, chicos, debemos ahora profundizar y conocer más sobre estos textos confiables. En toda tu etapa escolar has leído diversos textos con el fin de informarte de forma clara, ordenada y progresiva sobre un tema. Posiblemente a tu mente recuerdes algunos libros de texto o cuadernos de trabajo. Si tienes alguno por ahí, te darás cuenta de que esta información que está adecuada para el público escolar, ya que presenta un lenguaje cercano para que puedas comprender fácilmente. Y a estos tipos de textos se les denominan textos expositivos, ya que cuentan con un vocabulario familiar. Y se clasifican en dos, que son los divulgativos, que emplean un lenguaje sencillo. Aparecen en la prensa o en comunicados y se dirige a toda una colectividad. Por ejemplo, los textos escolares, folletos explicativos, enciclopedias, artículos periodísticos. En cambio, los especializados manejan un lenguaje técnico. Aparecen en revistas especializadas o sitios web dirigidos a determinado grupo de especialistas, médicos, economistas, profesores, etc., como las monografías, tesis y artículos científicos especializados. Entonces recuerda que los textos expositivos son aquellos que tienen la finalidad comunicativa de transmitir información objetiva y clara. Y tienen dos grupos, se clasifican en divulgativos y especializados. Excelente. Aquí vamos a leer. En ambos casos se trata de textos muy rigurosos y confiables porque poseen. ¿Y qué poseen? Vamos a ver qué tienen estos dos tipos de textos expositivos. Autoría, es decir, que tiene un autor. En este caso, hemos hablado de la OMS, ¿recuerdan? Bien, por ejemplo, generalmente está al inicio o al final del texto. A veces el autor es un organismo o institución, como la ONU, la Policía Nacional del Perú. Estos son algunos ejemplos. El propósito explica cuál es la finalidad del texto, para que se ha escrito y sostiene ese propósito en todo el proceso de la escritura. La objetividad. La información que se difunda debe ser de calidad, auténtica y coherente, respaldada por fuentes y desarrolladas por especialistas. La precisión. El lenguaje empleado, ya sea sencillo o técnico, según a quién se dirige y los propósitos de escritura. Debe ser claro. Las ideas deben estar ordenadas según su estructura, inicio, desarrollo y cierre. Y también puede ser respaldada por algunas citas. La actualización. La información cada cierto tiempo se renueva según los avances de la ciencia y los estudios realizados. Por eso los libros de texto tienen más de una edición de publicación. Las fuentes bibliográficas son muy importantes, ya que son fuentes bibliográficas o web para respaldar la información de la investigación. Entonces, chicos, hay que tener eso muy en cuenta.
Entonces, la pregunta es, ¿estás de acuerdo con que los ejemplos presentados son falsos? Seguro que determinaste que el mensaje del texto no es un texto confiable, puesto que no está desarrollado apropiadamente, no cuenta con autoría y no cita las fuentes. Sin embargo, el comunicado que fue difundido por las redes sociales menciona a dos instituciones, la OMS y el Ministerio de Salud, para que el lector confíe. En esas circunstancias es importante verificar si el enlace te dirige a las redes sociales oficiales de estas organizaciones y debe acudir a la fuente web oficial para corroborar. Así que chicos, ténganlo muy en cuenta. Entonces ahora vamos a prepararnos para leer. Vas a observar el texto. Verifica si es un texto expositivo, es decir, si es confiable. Para ello, revisa la autoría, propósito, objetividad, precisión, actualización y fuentes bibliográficas. Te sugiero que al leer, realices una primera lectura y subraya aquellas ideas que se relacionen con las características de los textos expositivos que hemos leído y otros datos que para ti sean nuevos y necesarios que tú lo resaltes. Si hay palabras nuevas que no conoces, búscalas en el diccionario para que puedas entender el contexto. Entonces, comencemos. Orientaciones de la OMS sobre cómo informar del COVID-19. La Organización Mundial de la Salud es la autoridad en asuntos de sanidad internacional en el sistema de las Naciones Unidas. Sus ámbitos de actividad principales son las siguientes: enfermedades no transmisibles y transmisibles. Asimismo, tienen como tarea preparar, vigilar y dar respuesta a las crisis, promocionar la salud a lo largo del ciclo de vida y regular el sistema de salud en el mundo. En este sentido, es importante remarcar que la OMS es la institución autorizada a nivel mundial para difundir los progresos de la investigación, forma de atención y cuidado del COVID-19 y de cualquier otra enfermedad, que en este caso de América es a través de la Organización Panamericana de Salud, OPS. Todos los detalles sobre el COVID-19 están divulgados en la página web 1. Los ministerios de salud de todos los países se respaldan y siguen los protocolos desarrollados en esta organización para garantizar el cuidado de la salud de la población que tiene a su cargo. Por ese motivo, y en vista de la información divulgada irresponsablemente por algunas personas sobre cómo prevenir o atender a los enfermos del COVID-19, la OMS a través de la OPS ha publicado una guía para periodistas que orienta en el tratamiento de la información que se debe comunicar a la población sobre esta enfermedad, con el título COVID-19 Consejos para informar. En este documento mencionan diversas fuentes de información: Ministerio de Salud Nacionales, Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, autoridades nacionales, centros gubernamentales de la salud, instituciones de salud pública, universidades, facultades de salud pública, hospitales de investigación, instituciones de investigación y publicaciones académicas. Presentan 8 recomendaciones más resaltantes, y es la que vamos a leer a continuación. Dice: difundan la información basada en hechos. Hay que chequear la información y citar fuentes oficiales. Informe aún en la incertidumbre, pero con lo que se sabe. Es una epidemia de una enfermedad nueva. Es mucho lo que aún se desconoce. Informe a la población sobre lo que se sabe y sobre lo que no hasta el momento, para aclarar dudas. Asegúrese de citar a los expertos en todo momento. Las citas proporcionan información y credibilidad a las noticias que se emiten. Consulte fuentes acreditadas y oficiales. La desinformación, los rumores y las teorías conspirativas circulan mucho.
Por eso es fundamental citar fuentes confiables como el Ministerio de Salud de su país, la OPS y la OMS. Evitar incluir a personas que opinan sin las acreditaciones necesarias y que puedan generar ruido y minimizar o exagerar los riesgos. Evite repetir teorías falsas o sin sustento científico. Verifique los rumores y la información que le genere sospechosa. Evite contar el otro lado de la historia cuando no tenga sustento científico o sea algo irrisorio y poco creíble. Evite incluir mitos o remedios locales cuando habla sobre tratamientos y utilice fuentes científicas basadas en evidencias en su cobertura. Esta adaptación es de la Organización Panamericana de Salud de este año. COVID-19, consejos para informar. Entonces, chicos, nos estamos dando que es un texto confiable. Ahora, bien, el texto que hemos leído es un texto expositivo. Presenta un lenguaje sencillo, dirigido a los escolares. Están las recomendaciones de los organismos Mundial de la Salud y también de la OPS, al gremio de periodistas sobre cómo comunicar a la población sobre el COVID-19. Es textual, por lo tanto, tiene un lenguaje especializado y posiblemente te ha costado comprender capaz algunas ideas. En síntesis, leíste un texto que tiene una parte divulgativa y la otra es más especializada. Te felicito por tu gran esfuerzo y estamos aprendiendo más sobre el texto expositivo. Veamos ahora. Después de leer, realiza las siguientes acciones en tu cuaderno u hoja de reuso. Recuerda anexarlo en tu portafolio. Explica el propósito del texto. ¿Recuerdan cuál es el propósito del texto expositivo? Sí, es informar, pero ¿de qué manera? Clara y objetiva sobre un tema. En palabras breves, explica de qué trata el texto. Y es que son orientaciones sobre cómo informar sobre el COVID-19. Menciona 3 ideas importantes que resaltas del texto y explica por qué son importantes. Si tú lees los párrafos, tú podrás extraer esas ideas principales. Esas ideas importantes, como por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud es la autoridad de asuntos de sanidad internacional. ¿Por qué? Porque es la que emite, ¿verdad? Habla sobre las investigaciones, la que da las orientaciones referente a esta enfermedad. Bien, ahora te dice, menciona con tus propias palabras las recomendaciones que expresa la OPS a los periodistas. Y ahí nos menciona 8, ¿verdad? Explica cómo se relacionan las recomendaciones de la OPS con lo desarrollado sobre los textos expositivos. Sustenta si el texto te parece importante o no. ¿Tú crees que es importante saber informar a las personas sobre esta enfermedad? Sustenta si este texto es confiable o no. Ahora nos hemos dado cuenta que está respaldado por entidades internacionales y también por el Ministerio de Salud de nuestro país. Selecciona aquellas ideas que quieres compartir con tu familia sobre la importancia de leer información confiable. Entonces, tú compartes con ellos para que ellos también, al recibir diferentes mensajes o textos, sepan por cuál guiarse. Bien, aquí te presento una lista donde dice, para revisar las acciones que hiciste, veamos si tú lo que hiciste anteriormente está correcto, para el cual tú le darás un check, si todo está correcto. Recuerda, relacionaste las ideas de todo el texto para deducir para qué ha sido escrito. Relacionaste las ideas de todo el texto para decir con tus propias palabras de qué trata. Mencionaste una idea importante de cada párrafo o recomendaciones relevantes. Escribiste con tus propias palabras de qué trata cada recomendación dirigida a los periodistas.
comparaste las características de texto expositivo con las recomendaciones que brinda la OPS a los periodistas para garantizar la divulgación de la información confiable e identificaste coincidencias, diferencias. ¿Utilizaste información sobre textos expositivos y la lectura del texto 1 a sustentar? ¿Utilizaste información sobre textos expositivos y la lectura del texto 2? ¿Escribiste ideas que orientan a tus familiares para seleccionar fuentes confiables? Ten en cuenta que estás realizando esta actividad para conocer la calidad de la información con estos textos expositivos y la importancia de que sean confiables, que profundizarás en los siguientes días. Así que, chicos, seguimos avanzando. Bien, ahora te toca trabajar con tu familia. Pídeles que te acompañen en la lectura de estos dos textos. ¿Cuál de los textos es confiable? Lee el primer texto. Recuerda qué es lo que tiene que tener para que sea confiable. Aquí, este es un mensaje que ha llegado a un correo. Dice, hola, nos comunicamos contigo porque la salud de los tuyos nos importa. El mundo está colapsando y nuestro laboratorio, todos contra el COVID-19, cuenta con una vacuna certificada por OMS y queremos ofrecerla a todos aquellos que creen en nosotros. No somos una institución benéfica, pero somos solidarios, por tanto podemos evaluar tu caso para que ningún miembro de tu familia sea excluida de esta gran oportunidad como parte del convenio que tenemos con el Ministerio de Salud, proporcionándonos tus datos en tu anexo que adjuntamos y te devolveremos la llamada. Chicos, entonces, aquí te están dando un link. Sería bueno ingresar para ver si es cierto o no. ¿Tú crees que así envíen, se venda la vacuna ahora? Si tú te das cuenta, todavía la vacuna está a prueba, ¿no? Ah, ahí ya tienes una idea. En el siguiente texto, de igual manera, ojo, vamos a mirar y observar si tiene todo lo que hemos estado nosotros leyendo estos días sobre un texto confiable. Bien, aquí habla también, este texto es del Ministerio de Salud, dice protégete del coronavirus. ¿Sabías que no hay medicinas que combatan el nuevo coronavirus? Eso es algo que estamos viviendo. ¿Ustedes qué creen, chicos? En la actualidad tampoco existe una vacuna específica para la prevención, por ello es importante seguir con el lavado de manos con agua y jabón como principal herramienta del cuidado y protección de enfermedades. Chicos, ¿qué les pareció este afiche? Entonces, ¿cuál de los dos textos es veraz? Te invito a responder las siguientes preguntas. ¿Qué diferencia encuentras entre el texto 1 y el texto 2? ¿Cuál de los textos es confiable? ¿Por qué? ¿A qué fuentes acudirías si tienes dudas? ¿Qué harías con aquella información que no es confiable? Perfecto. Entonces te invito, como siempre, a reflexionar. ¿Qué aprendí hoy sobre los textos expositivos? Hemos hablado de sus características, ¿verdad? Y también de su propósito. ¿Qué aplicaré en mi vida para conocer si los textos que leo son confiables? Hoy, estos días estamos aprendiendo mucho, ¿verdad, chicos? Debido a que está llegando mucha información y muchas veces nos confunde. ¿Qué se me hizo fácil al resolver la tarea del texto 1? ¿Por qué? ¿Qué haré para mejorar? Excelente, chicos. Quiero dejarles con este mensaje. Mientras más leas, más cosas sabrás. Mientras más sepas, más lejos llegarás. Chicos, leamos, es muy importante. Si te gustó la clase de hoy, te invito a suscribirte a mi canal. Cuídense.